Muy buenas. Hoy venimos a hablaros de una nueva experiencia que hemos tenido en Japón. Han sido 14 días, hemos ido con las niñas y os vamos a explicar el itinerario que hemos hecho y lo que hemos visto en esos días. Pero antes yo creo que deberíamos hacer algunas preguntas-respuestas de las cosas que habitualmente la gente piensa sobre Japón y que no todas son aceptadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fuimos nosotros a Japón? ¿Con qué aerolínea? ¿Dónde hicimos escala? ¿Salió barato? Bueno, pues nosotros fuimos a Japón en diciembre y fuimos vía China, con Air China, y hicimos la escala en Pekín. La verdad es que el vuelo fue muy bueno y fue barato, tal vez por las fechas, Sí. muy posiblemente, porque allí hacía mucho frío en China y supongo que nadie vuela a China y conseguimos así ese enlace más barato. ¿Qué más? ¿Es caro Japón en comparación a España? No, Japón no es caro. De hecho, yo diría que está como al nivel de España. Es verdad que incluso comer es más barato. Sí, algunas cosas son más baratas, otras quizás son más caras, pero como bien dices, al nivel Tokio, por ejemplo, de lo que puede ser Madrid. Sí. Así que no, que tenemos siempre en la cabeza que Japón es muy caro y Exacto. no lo es. Y bueno, luego una de las cosas que hay que tener en cuenta es que son muchas horas de diferencia, que es verdad que hay que tener en cuenta el jet lag. Sí, que fue tremendo. Y luego, otra de las cosas que solemos decir sobre Japón es que nadie sabe inglés, que todo está en japonés, que es difícil moverse por allí. O eso al menos nos habían dicho a nosotros. O eso habíamos nosotros oído, sí. Y para nada, es completamente falso. Todo está en inglés y muchísimos japoneses te hablan en inglés. O sea que otro mito que no es. Por lo menos en las grandes ciudades donde nosotros estuvimos. Y otra de las cosas que estuvimos dándole muchísimas vueltas es el tema de los transportes y una tarjeta que hay que es la Japan Pass, que te permite subir a un montón de transportes. Y al final Nosotros tuvimos ahí una historia porque en principio hemos decidido si cogerlo cuando empezamos a planear viaje, pero como luego cerramos el viaje un mes más tarde, la Japan Pass se había disparado de precio y hicimos los cálculos de cuántos viajes necesitábamos hacer y demás, y al final no nos salía para nada rentable sacarnos la Japan Pass. Os recomendamos calcularlo bien porque han subido mucho los precios de Japan Pass y nosotros que fuimos a 3 ciudades más el metro, no nos salía rentable pagar 4 Japan Pass para los 4 de la familia. Así que mirarlo bien, echar cuentas, porque ahora ya no sale tan rentable como antes si no vas a estar mucho tiempo o vas a viajar mucho entre ciudades. Y empezamos. Bueno, y llegamos, hacemos nuestra escala en Pekín y llegamos a mediodía, aproximadamente, llegamos a Tokio y directamente nos vamos al hotel, un hotel muy moderno. Más bien muy moderno, supongo que hay casi todos allí. No recuerdo las plantas, pero un montón de plantas. Un hotel maravilloso en el que además había un onsen en la última planta, que es un baño tradicional japonés. Y esa tarde poco hicimos porque entre que hacíamos el check-in y dejábamos las maletas fue irnos a cenar, básicamente. Básicamente es lo que hicimos el primer día, dejar las cosas y irnos a cenar e intentar mantener el horario japonés y que no nos afectara mucho el jet lag. Sí, las niñas estaban reventadas, ¿eh? Entonces dijimos, ¿dónde nos vamos hoy primera tarde noche a cenar? Pues al sitio más colorido de todo Tokio, que era el barrio de los neones, Shinjuku. Y además nos dijeron que buscásemos las calles estrechas que hay pegadas a donde está la vía del tren o más o menos por ahí, porque eran las típicas tabernas japonesas. Y allí que nos fuimos. Allí estuvimos dando una vuelta, viendo los neones, que ya que fuimos por la tarde-noche es mucho más llamativo que por el día, sí. Y aprovechamos para cenar. Una de las cosas que nos llama la atención es esas calles estrechas, pero que en muchas de esas tabernas típicas se puede fumar dentro. En la calle no, pero dentro de las tabernas o de los bares sí, así que tenerlo en cuenta, tanto si sois fumadores como si no, como nosotros que no somos, y nos sorprendió mucho volver al pasado en eso. Sí, a las niñas también les llamó mucho la atención, de repente entrar a un restaurante, a una taberna y que todo fuera humo de tabaco. Bueno, y el día siguiente ya nos levantamos con otra percepción, ¿vale? Ya más relajados, más hechos al horario, y decidimos irnos al templo más importante, además caminando, sí, que es Sensoji, que es el templo como madre dentro de Tokio. Y es precioso, es espectacular, y tú llegas en metro y justo cuando llegas a través de unas calles comerciales. Sí. Y te queda el centro, el templo te queda al fondo. Lo más imponente al entrar al templo es un farolillo enorme de color rojo
típico para hacerse fotos, hay que hacer cola ahí. Y luego un montón de rituales. Cuando pasas esa puerta con el farolillo ya tienes el templo y hay un montón de rituales que hacer. Sí, allí puedes hacer todo tipo de rituales. Bueno, lo primero te diría que tienes que purificarte y para eso tienes unas fuentes con una especie de cubitos que tú te lavas antes de entrar al templo. Luego puedes también comprar el incienso tradicional y lo colocas y tienes que hacer como una especie de 3 veces de movimiento para purificarte también antes de entrar, lo que sea. Echarte humo encima, digamos. Sí, humearte un poco. Más aparte, luego una vez entras... Sí, se pueden escribir Velas. deseos, se pueden encender velas, hay un montón de cosas que hacer y si vas con niños además se hace bastante entretenido. Y luego el templo en sí es muy bonito Precioso. y merece mucho la pena. Es uno de los más importantes de Japón y de la capital de Tokio. En la parte de atrás, muy cerca, hay otras calles comerciales en las que se puede tomar el típico pastel de té matcha, que hay una cola tremenda allí. Te mancha allí y causa furor. Sí, la venden. Y luego también muy cerquita hay una especie de feria, pero realmente no la recomendamos, ¿vale? Si alguien va, no la recomendamos porque no sale rentable. Y es para niños bastante pequeños. Bueno, vimos el templo, hicimos la visita cultural por la mañana y por la tarde pues ya sí que nos dedicamos un poco más al ocio y a cosas que a lo mejor a las niñas le iban a entretener un poco más. Y es que en Tokio y en Japón en general hay edificios enteros llenos de tecnología, en este caso de máquinas recreativas, donde cada una de las plantas era temática. Una planta de baile, una planta de instrumentos musicales, otra de arcade, otra de deportes y había un montón de máquinas y ahí fuimos a los recreativos a El barrio del manga. El barrio del manga, tú te acercas y ves edificios enteros llenos de carteles de manga y cuando entras son recreativos. Entonces, puedes estar el tiempo que quieras siempre y cuando vayas gastando dinerito. Esto es así, ¿vale? Bueno, y al día siguiente hicimos un poco la misma historia. Por la mañana cultural, por la tarde más ocio y por la mañana fuimos al santuario Meiji, que se llega en metro, que Está más alejado. está un poquito más alejado, pero aún se puede llegar en metro perfectamente. Y es un templo, un santuario muy bonito, destaca también... Es sintoísta, sí. es todo en madera, está en un bosque, hay que andar hasta llegar. Y es bonito porque es un contraste de todo lo que estás viendo, que es todo tecnología, edificios altísimos, urbe total. Pues de repente hay un pedazo de bosque tremendo y está el santuario allí. Sí, y por la tarde, después de ver el santuario, lo que hicimos fue otra vez irnos a la parte más moderna, a la ciudad. Estuvimos por allí, por el barrio del manga, por Akihabara. Y allí lo que hicimos fue ver muchísimas locales, tiendas de máquinas de gancho. Que hay una barbaridad y hay un vicio tremendo por parte de los japoneses a tirar monedas a las máquinas de gancho. Sí, ves a gente de todo tipo de edades y en los ganchos hay todo tipo de premios. Desde peluches hasta llaveros, hasta figuras de porcelana, hasta... yo qué sé, de todo. De todo. Y en el barrio de Akihabara es donde se puede ver a las otakus. No es tan sencillo, ¿vale? No es tan sencillo, pero puedes coincidir. Sobre todo si vas tarde-noche, más tirando a fin de semana. Y entre semana es un poco más fácil de ver a los otakus. Y bueno, una de las cosas que hay mucha gente que no sabe, otra sí, es que en Tokio además hay un parque, bueno, en este caso dos parques Disney. Está Disney World Tokyo y está Disney Sea World. Y bueno, nosotros, el habitual es muy parecido al de París, que ya habíamos estado, Sí, y decidimos ir al del mundo del mar, al Sea World. Que es precioso, en el que tienes diferentes zonas. Yo recuerdo que nos gustó mucho la zona de la Sirenita, también estaba la zona de Aladín. Sí, también. Estaba también la de 100.000 leguas de viaje submarino. Además hay un lago enorme por donde aparece Mickey Mouse, la bienvenida a ese barco. Y fue una experiencia, buenísima. Vas con niños, es Disney, está claro. Pero era un parque distinto. Sí, fue muy chulo, nada más nos lo tomamos sin prisa, nos pudimos subir a lo que nos pudimos subir. También recomendamos que las entradas las compréis con antelación en España. Salen un mes antes de la fecha, es decir, tú solo puedes comprarla con un mes de antelación, no antes, no con 2 o 3 meses. Así que estar atentos y si lo tenéis claro, reservarlas cuanto antes.
Y bueno, una de las cosas que se puede hacer es que con tu entrada hay unas máquinas de reserva en cada una de las atracciones, en casi todas, no en el 100%, pero en las que más cola tienen. Y lo ideal es ir a las que más colas tienen y pasar para que te dé un turno. Entonces tú ya sabes que te puedes ir por el parque y cuando Tú escaneas tu entrada, entonces la maquinita ya te dice. entras Está directamente, muy bien. pero solo lo puedes hacer con una. Es decir, si reservas una, no puedes reservar otra. Tienes Tienes que que gastar esa para tener otra. Pero bueno, leerlo en internet porque es curioso de cómo se hace. 100% recomendable y además los precios mejores que los de París, ¿vale? Mucho más barato sin el parque que en París. Más cosas. Bueno, nos volvimos de Disney en un tren que era completamente Disney, con hasta las agarraderas de Mickey. Fue muy curioso. Sí. Fue un día bastante agotador porque nos teníamos todo el día en el parque, pero bueno, al día siguiente queríamos seguir viendo cosas y seguimos viendo templos, que hay un montón. Además era un poco diferente. Fuimos a Hasedera Temple, que tienen las estatuas Gizo. Sí, estas estatuas son son un montón, que son como una especie de buditas pequeños, bueno, buditas monjes, que están todos así como apilados en terraza, y es bastante peculiar de ver. Además está como metido en una pequeña montañita. Tardamos en llegar un ratito andando, o sea que se tarda... Hemos recorrido en tren y luego recorrido andando. Sí, el tren más o menos desde Tokio, desde la central, está a 1 hora aproximadamente, y luego habría que andar... Yo creo que más o menos una media hora o algo más. Así que, pero bueno, es un templo que también recomendamos mucho. Fue diferente al resto de los que vimos. Y bueno, ese era nuestro 5.º día, que prácticamente lo pasamos allí, porque se nos hizo ya tarde-noche, comimos y... trenes y demás. Claro, y ese día poco más nos dio tiempo a hacer. Y al día siguiente fuimos a Nikko, la ciudad de los templos tradicionales, que está en la montaña. Y aquí hay que ir en tren y luego una vez llegas a la estación de Nikko, coges un bus para ir a la zona de los templos, que está también en montaña. Lo pilló un día... Terrible, porque la verdad es que estaba muy nublado, había mucha niebla. Bueno, pues en cierto modo fue como una especie de... fue como mágico, porque los templos eran espectaculares, muchos, además es que parecía como que estábamos en otra época, ¿no? Estábamos, gracias a la niebla también. Pero es verdad que hacía mucho frío, mucha humedad, llovió, empezó a llover mucho y con las niñas pues la cosa se tuvo que recortar bastante. Yo podría deciros que un día entero se te va a ir en Nikko, pero entero, desde primera hasta última hora, si tú ves los templos con calma, porque además puedes entrar en diferentes, además hay una especie de museo pequeñito también, donde ves estatuas y demás. Entonces, merece la pena al 200% porque también es muy distinto a lo demás y tiene muchísimo encanto. Es verdad que a nosotros se nos hizo un poco más difícil, pero aún así es una zona donde también hay que andar bastante. Si hay niños pequeños, con carro o llevar una mochila, porque va a tener que andar bastante. Y bueno, ese fue, digamos, nuestro último día antes de cambiar de ciudad y aprovechamos para ir a Shibuya, otra de las zonas también muy famosas, zona comercial, de centros comerciales y del paso peatonal que sale en todas las películas, que cruza, la verdad, que un montón de gente. Les chocó un montón a las niñas porque además, como en Japón casi todos van uniformados, ¿vale? Con su traje a trabajar. Fue como un momento cuando de repente se pone en verde y todas las diferentes direcciones se cruzan en el paso de peatones. Es como si fuese un hormiguero. O sea, fue brutal. Es curioso porque en Japón, cuando se pone en verde, cruzan en las 4 calles a la vez los peatones. Sí. Bueno, pues ese más o menos fue el recorrido que hicimos. Visitamos muchas más pequeñas cosas. Nos pilló en Navidad, los centros comerciales estaban adornados de Navidad. Centros comerciales con tiendas que no vas a encontrar en Europa, con tiendas muy japonesas, de Pokémon y de Hello Kitty. Y de... Mucho ramen, muchas dumplings. Bueno, desayunos japoneses de sentarnos 40 minutos. Y de bollería y de internacional a veces hay poco. O sea, lo que hay es arroz, sopa de pescado y este tipo de cosas que son lo que ellos desayunan. Ellos desayunan mucho salado, como si fuera nuestra comida, más o menos. Sí. Y decidimos ya hacer maleta. Habíamos experimentado el onsen. Haremos un vídeo de curiosidades en las que hablaremos del onsen con calma. Y cogimos rumbo a nuestra siguiente etapa en el tren bala. Y nos fuimos a Kioto. A Kioto. Os lo contaremos en el siguiente vídeo, lo que vimos en Kioto. Así que no lo perdáis. Chao.